Libra, bienvenidas a mis guerreras y mis guerreros a esta lectura. Te saluda Jota y vamos a ver cuál es el mensaje que inmediatamente quieren darte para esta semana los arcángeles. Y el arcángel que te va a estar acompañando es el arcángel Raziel. Este arcángel en este mazo representa la carta del ermitaño, uno de los arcanos mayores, así que viene con todo para ti esta semana, ¿eh? Principalmente con esta carta el mensaje que yo veo es de que tú podrías estarte convirtiendo en la luz que ilumina el camino de otras personas o el camino de tu vida. Podría estarse iluminando en donde podrás finalmente durante esta semana decir, ajá, esto es lo que quiero hacer, ajá, esto es lo que me quiero dedicar. O vamos a explorar esta área, vamos a ver cómo se define este camino para mi vida. Va a ser una semana también de gran crecimiento espiritual, de conectar contigo, de conectar con tus raíces. Acabo de escuchar esa frase de parte de tus ángeles, donde vas a estar conectando con tus raíces, conectando con tu yo interior, volviendo a lo básico, a lo original. Y también podrás estar haciendo prácticas espirituales, religiosas, con lo que conecte contigo, para poder recibir respuestas de parte de los ángeles, de parte del universo. Te recomiendan hacer práctica de oración, cualquier práctica espiritual que tengas, o de meditación, que va a ser importante también para ese crecimiento espiritual que veo dentro de ti, ese nuevo despertar que vas a estar teniendo. Y alguien se va a despertar esta semana también con un nuevo propósito, donde vas a decir, quiero lograr esto, voy a lograr esto. Y eso es una energía súper positiva para que inicies pues este año. Feliz año también, por cierto. Si es la primera vez que me ves, quiero invitarte a suscribirte, a activar la campana para que puedas recibir estos mensajes y muchos más durante todas las semanas. Y si ya estás suscrito, pues qué gusto verte de vuelta. Recuerda dejar tus deditos para arriba, compartir este video para que este mensaje pueda llegarle a muchas más personas. La energía para ti, ¿qué mensaje te tienen? ¡Wow! La carta de la paciencia. Y esta carta, mira, tiene ese número mágico, número divino, el número 7. Te está hablando de que va a ser una semana en donde tú vas a esperar tu turno, que está pronto a llegar, pronto a manifestarse. Y tal vez para algunos de ustedes esta carta de la paciencia tenga mucho que ver con esa energía del ermitaño, donde vas a estar pasando un tiempo contigo, experimentando. Tal vez algunos de ustedes ya pasaron este tiempo de meditación, de analizar de qué es lo que quieres hacer, y esta semana ya la paciencia ya terminó, ya no la necesitas, ya vas con todo a tu proyecto. Para otros entonces es ese periodo de calma antes de la tormenta, pero esa tormenta que viene es una tormenta de bendiciones. Claro que sí, vas a recibir una tormenta de bendiciones. Hay que decretarlo de esa manera, que no vengan tormentas de problemas, esos problemas que se queden allá en el 2020. Que solamente venga una tormenta de bendiciones. Muy bien. Vamos a ver qué más viene para ti esta semana. ¡Wow! Tienes la carta del 2 de bastos. Esa carta me encanta. Vamos a ver qué más viene para ti, para canalizarte el mensaje. La carta de la templanza y la carta del ermitaño nuevamente, ¿eh? Y me marca esa energía muy fuerte con un camino espiritual, un camino que vas a estar definiendo en tu vida. Hay algunos de ustedes que durante esta semana podría llegarles algún tipo de noticia, tengo que darlo de esta manera, con respecto a hacer algún tipo de retiro espiritual, práctica espiritual, una reunión para reunirte con la gente de lo que tú practiques, la práctica religiosa que tú tengas o espiritual que tú tengas. No quiere decir que esta semana lo vayas a hacer. La energía principal es que te llegue una noticia de que, ok, tal día, tal fecha, tal mes, nos vamos a estar reuniendo, vamos a estar haciendo un seminario, vamos a estar haciendo una conferencia espiritual. Hay alguien aquí, puede ser que este mensaje sea para un grupo muy detallado de personas que están esperando como irse a un lugar para hacer un retiro, tal vez de 10 días de meditación, 7 días de meditación, 7 días en silencio. Hay algo así para algunos de ustedes. Para otros, y por eso es importante que siempre te quedes conmigo hasta el final porque te canalizo diferentes mensajes. Aquí yo veo una persona que está como estancada en el extranjero. Una persona que está estancada fuera de las cercanías tuyas. Está en otra ciudad, está en otro país y no puede acercarse a ti. O tú no puedes acercarte a esa persona. Y con estas energías yo estoy viendo aquí que el universo, Dios, tus ángeles, están trabajando para que esto se dé. Y mira, me recuerda mucho esta carta de la Reina de Oros, la carta de la energía de la paciencia.
Hay algunos de ustedes tal vez que la paciencia ya se está agotando y que necesitan entonces comunicarse y conectar rápidamente con esta persona, con este ser querido, porque están distanciados efectivamente. Puede ser una persona que se quedó estancada o se quedó varada en otro país y pues por todo lo que ha pasado no se ha podido regresar. O se ha quedado estancada en una casa, en un lugar y no puede salir de allí. Y han tenido un largo periodo de espera. Pero esta espera está pronto a terminar, ¿eh? Para quienes se encuentran en esa situación, que tienen a un familiar varado, estancado en otro país y por alguna razón no puede salir, o tal vez tú eres quien te encuentras estancado en otro país y no puedes salir, eso está pronto a terminar. Hay que esperar un poquito más, ¿eh? Ustedes saben muy bien que cuando yo hago mis lecturas, yo las hago de la manera como yo lo veo. Yo percibo que aquí hay que esperar un poquito. Pero el resultado al final va a ser que sí se van a poder encontrar, sí van a poder estar juntos, ¿ok? Así que no pierdan ese ánimo, no pierdan esa esperanza. Aquí hay 2 mensajes para 2 grupos de ustedes. ¿Qué más viene para ti? Para esta semana, algunos de ustedes esto ya les puede estar pasando, otros les puede pasar la semana que viene o un poquito más adelante, ¿no? Pues no todo el mundo tiene la misma carta natal, no están en la misma energía, los mismos decanatos. La carta del 9 de espadas, la carta del 7 de espadas, y la carta del 2 de espadas. Mira, yo te lo digo, cuando salen cosas pesadas te las digo. Aquí hay una energía de una persona que está preocupada por una pérdida. Con estas espadas que están aquí. Aquí hay preocupación por una pérdida. Y no te vayas porque al final te saco una carta del espíritu animal y esto también yo lo voy a aclarar, así que no dejes esa lectura hacia la mitad porque yo te lo resuelvo. Te digo cuáles son los pasos que puedes tomar. Aquí hay una energía de una persona que está preocupada por una pérdida y es como si tal vez algunos de ustedes llegaran a ser testigo de un robo, de una pérdida. Dios, primero, no seas tú quien vaya a estar afectado, así que vamos a tocar madera. Primeramente, no seas tú quien va a estar afectado con esta pérdida, con este robo. Lo marco más que todo como que tú vas a estar en esa energía de que tú vas a ser testigo y que estás con esa indecisión de que si testificas, no testificas, si hablas o no hablas, si lo dices o no lo dices. Y eso puede irse en ese aspecto, como puede irse también en el aspecto de que tienes preocupación porque sabes que una persona está mintiendo, puede ser en tu trabajo, tú sabes la verdad y no sabes entonces si hablar, si dar el paso hacia el frente. En esa situación, pues solamente tú puedes tomar la decisión y siempre te voy a recomendar que hagas lo que tu corazón te indique que es lo correcto. Pero aquí hay una persona que es testigo de un robo, una persona que sabe que alguien está mintiendo y está como entre la espada y la pared. Mira todas esas espadas que están aquí. ¿Qué hago? ¿Qué es lo correcto? ¿Hablo y pongo mi vida en riesgo? ¿O me quedo callada y soy cómplice de una situación que no es buena? Y en eso está esa energía del pensamiento, con esta carta de la Reina de Copas. Porque eso parece que pesa sobre tus espaldas. Pero la respuesta te va a llegar. La respuesta correcta de lo que tienes que hacer en este aspecto, si alguno de ustedes se encuentra particularmente en esa situación, te va a llegar. Y ojo, no se me asusten ni nada. Honestamente no te veo a ti que seas la víctima aquí. Yo te veo más que todo como un testigo o como alguien que sabe de lo que está sucediendo. Puede ser que en el trabajo alguien está haciendo un desfalco, que en el trabajo alguien está haciendo algo negativo, alguien está tomando algo que no pertenece al trabajo y tú pasas y lo ves en ese momento y tú dices, ay no, pero yo sabía que debía haberme quedado en mi casa, ¿por qué salí? Hay una energía, algo así, ¿no? Y pues vamos a pedir protección para todos ustedes, por supuesto que sí, para que ninguna de estas energías, de esta situación, se acerque a tu vida, que las puertas para esta situación en tu vida sean cerradas, decretado. A ver, vamos a ver cuál es la energía del espíritu animal. Pero de todas formas, mi misión es iluminar tu camino, de que sepas lo que tienes que hacer. Así que si alguno de estos días tú tienes una energía que te dice, no te levantes de la cama, no salgas, quédate, te entra como una necedad y que tú dices, no quiero, escucha, esa es tu intuición, ¿eh? Y por ahí de que después te enteres, dices que, oye, ¿sabes? ¿Te acuerdas ese día que no viniste? Adivina lo que pasó. Me mantienen al tanto. Ahí en los comentarios déjame saber. Igualmente me cuentas, ¿no? Déjame tu nombre y tu país también para tenerte presente cuando estoy haciendo mis meditaciones antes de iniciar estas lecturas. El espíritu animal que sale para ti es el espíritu de la ballena. Y te indica que tienes que confiar en el gran misterio de la vida. Sabes que la ballena se va a profundidades y es un animal bastante misterioso, ¿sabes? Tiene el número de la suerte, el número 65, puede ser el 56.
puedes sumarlo y te da el número mágico como el número 11, que es ese gran llamado nuevamente para que escuches a tu intuición durante esta semana. Muy atentos, muy atentas a esa energía. Ha sido un placer para mí el haberte atendido. Recuerda dejar tus deditos para arriba y compartir este video. Te mando un fuerte abrazo y te decreto mucha luz y progreso.